Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Una vez más, llegando a cada uno de ustedes con la voz de Dios, con la palabra de Dios a cada corazón. Es bueno saber que Dios dos cosas ha engrandecido: su nombre y su palabra. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra que produce cambio en nosotros. Y además también tenemos el nombre de Jesús. Y el Señor Jesús, estando en la tierra, Él mencionó diciendo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Así que la palabra de Dios es vida, es sanidad, y también hay sanidad en el nombre de Jesús. Hoy día quiero compartir con ustedes fortaleciendo nuestro compromiso. Ante todo, saber de que Dios ama a cada persona. En la última enseñanza vimos 4 tipos de oyentes. Hemos visto 3 tipos de oyentes que escucharon el mensaje de Dios, pero nunca dieron fruto, porque tenían un corazón duro, tenían un corazón superficial emocional y tenían un corazón amante del mundo. Y vimos el corazón de buena tierra es un buen oyente que escucha la palabra de Dios, se alimenta la palabra de Dios, y además este es un hacedor de la palabra y comienza a producir fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces continuemos con la palabra de Dios. Dios envió a Jesucristo con un propósito de poder hacer la voluntad de Dios. Una y otra vez Jesús, cuando estuvo en la tierra, decía: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Se refería a Dios. Él tenía una relación muy íntima, una relación bastante con Dios, y él nunca dejó de tener esa comunión con Dios. Voy a leer una porción de la palabra de Dios, lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 8: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el plan de Dios? Para deshacer, para destruir las obras del diablo. Él una y otra vez dijo: yo tengo un compromiso que cumplir, yo tengo una meta que cumplir. Él tuvo obstáculos, se levantó circunstancias, pero él venció todo tipo de circunstancias. Jesús, en su ministerio terrenal, hacía 3 cosas importantes. Enseñaba acerca del reino de Dios, enseñaba de quién era Dios, él enseñaba acerca de cómo obtener vida eterna, de cómo acercarse a Dios. Así como Dios en el Antiguo Testamento dio la ley a través de Moisés para dar a conocer Dios su propósito con el pueblo. Pero hemos visto que el hombre no pudo cumplir la ley de Dios. Por eso Jesucristo vino, Él dejó su gloria, Él se hizo carne, Él vino en condición de un ser humano y nos enseñó el camino verdadero de cómo poder acercarnos a Dios. Él hacía 3 cosas en su vida terrenal. Enseñaba, luego dice, predicaba la palabra de Dios y sanaba. 3 cosas importantes: la palabra de Dios, predicaba y sanaba. Cuando uno hace la voluntad de Dios, la señal de Dios, los milagros de Dios, la bendición de Dios va a respaldar el mensaje de la palabra de Dios. Pero si nosotros hablamos la palabra fuera de la voluntad de Dios, si lo hacemos en la carne, si lo hacemos en nuestra emoción, Dios no va a respaldar. Porque Dios es un ser espiritual y Dios se comunica con el creyente a través de su espíritu. No olvidemos lo que Pablo nos mencionó en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Dice, ¿no?, que todo ser humano es espíritu, es alma y tiene un cuerpo, y todo vuestro ser, dice, tiene que ser guardado irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios se comunica con el ser humano a través del espíritu, no a través de tu mente, no a través de tu carne, porque Dios es espíritu. Entonces Jesús
tuvo una relación muy íntima con Dios a través del Espíritu Santo. Él hacía 3 cosas, no olvidarse. Enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Por qué lo hacía? En Hechos capítulo 10, verso 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Buenas noticias, creyente. Dios es un Dios sanador. Dios es un Dios de milagros. Las enfermedades no provienen de Dios. Esta pandemia, este COVID, no proviene de Dios. Y la Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando. Él llama a cualquier enfermedad una opresión. Él llama una atadura. Para ser libre de la opresión, para ser libre de la atadura, tenemos que tener una relación muy íntima con Dios. Una relación muy íntima con nuestra familia. Tenemos que tener una relación muy íntima con nuestro prójimo. Entonces vamos a ver de qué manera nosotros nos podemos relacionar. Quiero enseñarles 4 maneras de cómo podemos relacionarnos. Número 1, con Dios. ¿Por qué debemos relacionarnos con Dios? Todo ser humano es una creación de Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios creó al hombre. Dios formó al hombre. El hombre, el ser humano, le pertenece a Dios. El hombre tiene que buscar a su creador. El hombre tiene que hacer la voluntad de Dios. Pero vemos que el hombre fracasó. El primer hombre fracasó, desobedeció. Y como consecuencia de haber desobedecido a Dios, Adán murió espiritualmente. Luego vino la enfermedad. Y luego vino la muerte física. Pero gracias a Dios que Dios preparó un redentor, un libertador a través de su amado Hijo. La Biblia lo llama a Jesús el segundo Adán. El primer hombre hacía la voluntad del ser caído de Satanás. Y el segundo hombre, el segundo Adán, vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces tú tienes que relacionarte con Dios porque tú le perteneces a Dios. Si quieres que Dios venga a tu ayuda, tú tienes que acercarte a Él. Tú tienes que prestar toda atención. Tú tienes que renunciar a tu egoísmo, a tu yo. Tú tienes que decir, Dios, yo te necesito. Sin ti nada puedo hacer. La segunda manera de cómo uno se relaciona es porque tú eres hijo de Dios. ¿Y quiénes son hijos de Dios? La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2, que Dios nos dio autoridad a todos a los que han recibido a Jesús como su Hijo amado, y estos son hijos de Dios. Los creyentes que aceptaron a Jesús como el Señor y Salvador de su vida son hijos de Dios. Nosotros podemos decir con certeza, con autoridad, yo soy hijo de Dios, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 16, que el Espíritu Santo, Él mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Confiésalo, dígalo, que el diablo sepa que tú eres un hijo de Dios y Él no te puede tocar porque tú le perteneces a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Mi familia le pertenece a Dios. Entonces digamos, Señor, yo te pertenezco porque yo acepté a Jesús. Tú me sellaste con tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo vive dentro de mí. Entonces es la manera correcta de cómo nosotros nos relacionamos. Aceptando que Dios es mi creador, que Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Y el Padre va a desear lo mejor de su Hijo. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú te relacionas con Dios? A través de su palabra. Recuerdan que en el principio era el verbo, la palabra, y esa palabra se hizo carne. Para conocer a Dios, tú necesitas pasar tiempo en la palabra de Dios. En la medida que tú pasas tiempo en la palabra de Dios, vas a conocer más a Dios. Vas a conocer más el carácter de tu Padre. Vas a saber más de las bondades de Dios. Vas a saber más del amor de Dios, porque Dios es amor. Vas a saber más que Dios te ama, que Dios te quiere, que Dios te protege. Pero si tú no lees la Biblia, si tú no escuchas la palabra, ¿cómo vas a tener entonces información acerca de Dios? Tienes que buscar la información, tienes que averiguar cómo es Dios.
cómo es su naturaleza, cómo es su carácter. Y eso solo lo vas a encontrar a través de la palabra de Dios. La Biblia dice para los nuevos creyentes que tú debes desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque la palabra te va a ayudar a crecer espiritualmente. Entonces, la manera de cómo nos relacionamos con Dios es a través de su bendita palabra de Dios. Pero también lo hacemos a través de la oración. Y también lo hacemos a través de la adoración. Y también lo hacemos a través de la alabanza. Tú busca a Dios. Tenga una relación íntima con su palabra. Tenga una relación íntima con la oración. Tenga una relación íntima a través de la adoración. Por sus obras. Por lo que Dios es para ti. Lo que Él puede hacer para ti. La segunda manera de cómo debemos relacionarnos es con nuestra familia. Nosotros tenemos dos familias. Nuestra familia espiritual y nuestra familia carnal. ¿Cómo está tu relación con tu familia carnal? Padres, ¿qué tipo de relación estás llevando con tus hijos? Hijos, ¿qué tipo de relación estás llevando con tus padres? Con tus hermanos, con toda tu familia carnal. Tú no tienes que tener ninguna raíz de amargura. Tú no tienes que tener un resentimiento. Sí, pero tú no sabes lo que fue mi padre, lo que fue mi madre. Sí, pero olvídalo. Porque el amor de Dios hace que nosotros olvidemos y que la sangre de Jesús nos limpia tu pecado. Porque si tú vives con el resentimiento que mi padre me hizo, que mi madre, que mi hermana, que mi hijo, entonces solamente tú vas a estar inyectado con el veneno de Satanás, te vas a deprimir, te vas a llenar de enojo, te vas a llenar de ira y la bendición de Dios no va a llegar a tu vida. Porque la Biblia dice, quítase de vosotros toda ira, todo enojo, toda amargura, todo rencor. Solamente el amor de Dios, solamente la sangre de Jesús puede hacer posible que tú estás en paz con Dios. Y luego que tú llevas una buena relación con toda tu familia carnal, tienes que llevar una buena relación con tu familia espiritual. Tener una buena relación con tu pastor, tener una buena relación con los hermanos en Cristo. Si hay una necesidad dentro de tu familia carnal o dentro de tu familia espiritual, tú tienes que acudir a ayudarle a ellos. Si tú ves que están pasando necesidad, tú tienes que mostrar el verdadero corazón de Dios. Y eso se ha manifestado en el buen samaritano cuando vimos en la enseñanza. El buen samaritano es movido a compasión, es movido a misericordia, suple la necesidad de la persona que está necesitando. Tú tienes que bendecirlo a ellos. Yo he sido bendecido en estos días por mis familiares. Yo los bendigo, he recibido su bendición y Dios los va a retribuir, porque Dios no es deudor de nadie. Cuando tú siembras una semilla, tú estás sembrando en el reino de los cielos y vas a cosechar a 30, 60 y a 100 por uno. Ten una buena relación con tu familia carnal y con tu familia espiritual. Y la cuarta cosa de cómo tú debes relacionarte es también con tu prójimo. ¿Cómo estás dentro de tu sociedad? De repente tienes algún ser amigo, conocido, que te ha defraudado. Tú vives con enojo, vives con rencor. Déjame decirte, eso no es bueno. La Biblia dice cuando tú estés orando, si te acuerdas que tienes algo con tu prójimo, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu prójimo. Pídele perdón. Así tú seas culpable o no, entonces dice Dios también te va a perdonar. Pero si nosotros no sabemos perdonar, tampoco Dios no nos va a perdonar. Entonces la mejor elección que podemos escoger es perdonar, porque el perdón trae paz a nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es llenarnos de la compasión de Dios. Solamente estas 4 relaciones. Tú te relacionas con Dios, te relacionas con tu familia carnal, te relacionas con tu familia espiritual, te relacionas con tu prójimo, vas a tener la paz de Dios. Para terminar, quiero leer un pasaje en el libro de San Juan, en el capítulo 20. Mira lo que hace la paz de Dios. Verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos
dijo: paz a vosotros. Y cuando los hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estaban primero atemorizados. Cuando vieron a Jesús, recibieron la paz y luego estaban alegres. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hermanos, cuando tú tienes una buena relación, la paz de Dios llega a tu corazón. Cuando tú tienes la paz de Dios, vas a tener paz contigo mismo. Vas a tener paz con tu familia carnal. Vas a tener paz con tu familia espiritual. Vas a tener paz con tu prójimo. Pero si tú no tienes la conexión con Dios, entonces tú vives una vida amargada. Y eso no es bueno, porque eso te deprime. En esta mañana quiero bendecirles. Tengan paz con Dios. Estén en paz con su familia carnal. Estén en paz con su familia espiritual. Y estén en paz con su prójimo. Jesús dijo: mi paz os dejo. La paz de Dios queda morando en cada uno de vosotros. Y que Dios bendiga grandemente su hogar. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios.